ante todo. Soy el peluquero de James Brown. ¡Entonces, que comience la fiesta! ¿Ha creído algún hombre o mujer que es afortunado nacer? Pues yo les digo a él o a ella que igualmente afortunado es morir. Muero con los agonizantes y nazco con los recién nacidos, y no quepo entre mi sombrero y mis zapatos. Y examino objetos diversos, y no hay dos que sean iguales, y todos son buenos. Buena la tierra y buenas las estrellas, y bueno todo el que les pertenece. Yo no soy la tierra ni parte accesoria de la tierra. Yo soy el consorte y el compañero de las personas, y todas son tan inmortales e insondables como yo. Walt Whitman, escritor estadounidense. Les saludamos en esta noche y, como siempre, les agradecemos por dispensarnos su atención en esta conversación que mantendremos, y agradecemos de antemano la presencia del arquitecto Francisco Ulloa Enríquez para hablar de un tema que nos preocupa tanto y al mismo tiempo nos interesa, sobre esto que para muchos puede significar el gesto de un cambio rotundo y casi exagerado, digo yo, sobre el famoso cambio de la matriz cognitiva. Arquitecto, gracias por estar con nosotros para hablar de este y de algunos otros temas que seguro vamos a ir divagando y sobre todo vamos a ir asistiendo. Gracias. Miguel Ángel, buenas noches. A los televidentes, buenas noches. Siempre será agradable poder tener estos espacios de diálogo coloquial, porque veo que ese es el espíritu del programa. Recordaba yo hace muchos años cuando en mi pueblo, en Icangagua Nativa, iba precisamente a la peluquería del pueblo, no solo a cortar la melena suelta al viento, sino a conversar de muchos temas. Y veo que ese es el espíritu del programa. Qué bueno que lo podamos hacer así, lo podamos compartir con los televidentes. Y en un tema tan delicado como es el propuesto por el gobierno nacional de un supuesto cambio de la matriz cognitiva y del funcionamiento mismo del pensamiento y del conocimiento de los ecuatorianos, tema que puede llevarnos a profundos análisis y debates, pero en el que me parece que los principales desconocedores del tema son los proponentes. Lastimosamente, algunos altos funcionarios del gobierno nacional plantean como idea suelta determinadas cosas, la proponen y parece que en el camino quieren ir desarrollando cosas sin un cabal conocimiento de la profundidad que tiene una temática de estas, sin el entendimiento real de lo que es un Ecuador multidiverso, un Ecuador donde tenemos muchas culturas, por eso somos multiculturales, en donde inclusive estamos en esa fase o en ese momento en donde el Ecuador está pasando de una fuerte presencia rural a una presencia urbana y urbana marginal, que hace que en determinados espacios urbanos empiecen a aparecer nuevas culturas y contraculturas. Si nosotros analizamos el tema de la cultura, que es la esencia misma de lo que significaría un cambio en el conocimiento, tendríamos que ir a una serie de elementos que van marcados y pautados por la idiosincrasia, las costumbres, la etnia, la cosmovisión, tantas cosas que tienen que ver con aquello. Por tanto, pensar que ese cambio cognitivo se puede dar únicamente vía imposición desde la academia, desde las instituciones educativas, es el primer gran error que yo encontraría a ese tipo de propuestas. Estos son procesos bastante largos, son procesos a través de los cuales se van incorporando nuevos elementos y muchos de ellos se incorporan en forma natural y espontánea, producto de las dinámicas sociales. No es cuestión de, por decreto, decir que vamos a cambiar la matriz cognitiva. Ese concepto tecnocratista lo único que llevará es a grandes confusiones y por sobre todas las cosas al no entendimiento de cómo generar ciencia y cómo con esa ciencia generar conciencia de quiénes somos. Y en ello iríamos desembocando en lo que es encontrar nuestras propias identidades, Miguel Ángel. Y sí, me parece muy interesante abordar estos temas porque
sí resulta muy oportuno desde una posición no solo del académico, no solo del formador, sino también de ese compromiso que adquirió en años anteriores al formar parte de esa defensa, digo yo, o ese rescate de una verdadera ley orgánica de la educación superior, apegada a sus realidades, apegada estrictamente no a modelos plagiados o copiados, foráneos, porque sí me llama mucho la atención de que a su debido tiempo tuve la oportunidad de entrevistarle al presidente Rafael Correa y le hacía la misma pregunta: ¿cómo hacer eso del cambio y la producción del conocimiento? Es una tarea muy dura y demanda mucho tiempo, pero ¿dónde empezamos? Todo el mundo ha dicho desde los niños. Pero ¿qué pasa con las generaciones que de cierta forma ya están adelantadas? ¿Qué pasa con las personas que recién ahora se dan cuenta de que a lo mejor es oportuno realizar investigaciones, no solo científicas propiamente dichas? Porque cuando uno piensa en un científico, piensa en el que está en el microscopio o con un mandil y estas cosas. También hay el cientista social, el antropólogo. ¿Cómo hacer? ¿Cuáles son los factores fundamentales y los responsables de este cambio? Mire, usted ha dibujado claramente lo que significa la dinámica social. Y en ese marco de dinámica social podríamos todavía afirmar que somos un país en ciernes, un país que todavía está buscando aterrizar en muchos aspectos. Y aterrizar en el ámbito del conocimiento les resulta muy difícil todavía al Ecuador. Recordemos que hoy el sector poblacional más extendido y numéricamente más grande que somos los mestizos. Somos producto de una hibridación impuesta desde la época de la conquista española. Y este mestizo, que hoy supuestamente es el que se dice con identidad y cultura de carácter occidental, fue, si se quiere, una especie de clase sándwich por largo periodo histórico. ¿Por qué? Porque el europeo conquistador lo denigraba, y el natural, los pueblos ancestrales, a su vez también los rechazaban. Sin embargo, hoy se podría decir en el escenario nacional es el mestizo el que va imponiendo, si se quiere, una serie de normas, de reglas, de conductas y demás. En torno a ello, efectivamente las leyes en el marco de la educación, tanto la Ley de Educación General Intercultural, como la Ley Orgánica de Educación Superior, a ello la todavía no expedida nueva Ley de Cultura, que involucraría una serie de aspectos, inclusive relacionados con patrimonio y demás, son las que deberían confluir en un gran marco que posibilite la Ley de Generación de Ciencia y Conocimiento, que ni siquiera se la han puesto a pensar ni a reflexionar. Pero arquitecto, el tiempo pasa. ¿Qué hacemos con estos tiempos que no demoran y que sobre todo hacen que se estanque el asunto y que no demos sino un retroceso antes que un avance? Mire, en la generación de conocimientos los tiempos son largos, son periodos largos, y eso tenemos que entenderlo muy bien, y más en las ciencias sociales. Y ese es el gran error de concepto desde el gobierno nacional. Pensar que nosotros podemos copiar modelos europeos, pensar que esto es cuestión de decir, así viven en Europa, así viven los anglosajones, así piensan y así generan conocimiento, y esto trasplantémoslo acá, y así vamos a ser los ecuatorianos por disposición suprema de un gobierno. Ese es un craso error. El pueblo ecuatoriano tiene sus dinámicas. Yo no creo que esté estancado el pueblo ecuatoriano en lo que significa generación de conocimiento. Quizá lo que no existen en las oportunidades adecuadas y un marco lógico referencial de funcionamiento en donde se permita el vuelo de la generación de conocimiento. Hoy, a partir del concepto de cambio de matriz productiva, nos quieren imponer determinadas dinámicas exclusivas de lo que significa generación de ciencia y tecnología. Pero nos olvidamos de lo fundamental, que es conocernos y reconocernos como tales. Y en ese conocernos y reconocernos como tales, las ciencias sociales juegan un papel protagónico y fundamental. En ese marco, Miguel Ángel y televidentes, yo creo que, si bien es cierto, un mundo como el de hoy, globalizado, con un conocimiento muy amplio, universalmente
acercado por la tecnología y demás, de pronto presiona mucho. Pero son las dinámicas sociales que puede tener el país las que mejoren aquello. Yo, por ejemplo, saludo el hecho de que se quiera al Ecuador ubicar en la vanguardia de lo que significa la interconexión, tanto con las redes sociales como con una serie de instalaciones que facilitan la comunicación y las telecomunicaciones. Eso es positivo para el Ecuador. Pero a su vez, yo creo que en función de cada uno de los ámbitos de conocimiento, lo que hay que reafirmar ahora con mucha fuerza para dinamizar los otros elementos de carácter técnico-científico es el marco de las identidades, Miguel Ángel. Y en eso la generación y producción debe ir de manera muy fuerte. Yo creo que sí es cierto, debemos reconocer que producto del posmodernismo, de esa vida de urgencias e inmediateces, ese vértigo hace que quizá no se piense en el mediano y largo plazo, especialmente por parte de las nuevas generaciones. Pero allí debe estar también la mano, no solo de las instituciones educativas, sino de cómo la sociedad civil se inserta en este proceso. Recordemos que la Constitución de la República marca la pauta como el quinto poder del Estado a la sociedad civil. Y la sociedad civil todavía no termina de entender los roles que pueden jugar, producto de que le han coartado la posibilidad de expresarse de manera dinámica a esa multiplicidad de sociedad civil. Recordemos que sociedad civil va desde entender cómo funcionan los barrios con sus actores, hasta las nuevas dinámicas de las tribus urbanas, del entendimiento de otro tipo de conceptos de belleza y demás, que forman parte de todo este quehacer que busca, en definitiva, ubicarle al Ecuador dentro de ese concierto internacional, si esto es, pero respetando sus propios ritmos, identidades y múltiples formas de expresarse, Miguel Ángel. Ahora, sí me parece muy interesante lo dicho, lo expuesto en esta pregunta. Yo siento de cierta forma de que el Estado como tal y este proceso del cambio de la matriz cognitiva, del cambio de la matriz productiva, del cambio de la matriz energética, va más allá del parangón de decir lo vamos a hacer. Vivimos un proceso de cambio, más allá de lo que proponga o no el proyecto de gobierno, el cambio de época. Y siempre a nosotros el cambio de época significa de que estamos viviendo un siglo nuevo, y con ciertos elementos constitutivos para el ser humano, como la tecnología, como los medios de comunicación. Yo pienso en el asunto de que al proyecto de gobierno le hacen falta ciertos elementos de superestructura, como una posición firme ideológica, una posición firme ético-partidista y una consecuencia sobre sus quehaceres. Es como que estuvieran buscando el latino. En un ejemplo simple, Bolívar Echeverría fue uno de los elementos sociales, sociológicos, comunicacionales muy importantes, muy valorado en la Universidad Autónoma de México y en el pensamiento latinoamericano. Bastó que él falleciera para que ellos, de cierta forma, usurparan, digo yo, y ahí sí vale y merece la publicación de todas sus obras, el estudio y análisis de todas sus obras, y de cierta forma, coincidente, dicen ellos, se parece nuestro pensamiento a lo que él cree. Entonces, ¿qué hace, digo yo, el Estado como tal, en el sentido de valorar la producción de conocimiento y la producción también de este factor que se llama la ideología de un país? Mire, Miguel Ángel, yo creo que usted ha puesto el dedo en la llaga, pero yo diría que pedirle al gobierno nacional del economista Correa una definición de carácter ideológico, un lineamiento claro de los ámbitos culturales con identidad, sería como pedirle peras al olmo, y me disculpas quienes estén ahí. Hay gente valiosa en todas las esferas del quehacer político nacional, pero allí hay tal diversidad de cosas que lo único que han caído siempre es en el populismo de tratar de vender una serie de ofertas que nunca terminan de aterrizar o que no están acabadas. Y en determinados momentos yo diría hasta de usurpar pensamientos, como el caso que usted está señalando. Y esa usurpación de pensamientos es quizás recoger de aquellos que interpretan el pensamiento de grandes investigadores y cientistas, aquello que es de impacto, aquello que de pronto puede llegar a las masas, para a partir de allí decir, pensamos como ellos. Así lo han hecho con Bolívar,
Así lo hacen con Alfaro. Exacto. Así lo están haciendo con pensadores como Agustín Cueva. Exacto. Así lo repiten en todo este tipo de cosas. Es por eso que le digo, mire, basta un botón de muestra para ver cuánto le estamos otorgando de atención a la cultura por parte del gobierno nacional. Miremos el perfil que tiene el ministro de Cultura actual. Desde luego. Es muy cuestionable. Realmente es cuestionable el perfil de ese ministro de Cultura. Veamos el perfil del ministro de Educación general. Muy cuestionable el perfil del ministro de Educación. Que ahora tiene problemas en el asunto que tiene problemas poder. hasta en la cuestión administrativa del sistema educativo, ¿no es cierto? Veamos el perfil del secretario de la Educación Superior, el señor René Ramírez. Un individuo que nunca ha hecho academia pública. Una persona que en definitiva, probablemente por sus conexiones, ha tenido la posibilidad de visitar algunas universidades privadas en el extranjero, pero que no ha tenido vivencia de la academia, de esas dinámicas que existen especialmente en la academia pública, que es muy complejo manejarla. Es muy complejo manejarla precisamente porque sociedades que exigen respuestas inmediatas frente a acciones que son de mediano y largo plazo, como es el quehacer educativo, no es fácil empatar aquello. Usted lo decía, Miguel Ángel, qué tal curioso pensar como piensa el gobierno, decir, a partir de aquí por decreto cambiamos la forma de pensar de la gente. Y la gente que ya se formó, aquellos que estamos probablemente ya de salida, y aquellos que están por venir querrán ese tipo de sociedad. Lo que ocurre es que eso de querer imponer desde arriba, sin consensuar con la gente, son los más grandes errores que se cometen. Ahora, bueno, antes de irnos a la pausa, yo quiero referirme explícitamente a un informe a propósito del cambio de la matriz productiva y cognitiva. Rafael Correa lleva ya 6 años, más de 6 años en el poder, y en este dicho sexenio el país ha pasado por profundos cambios. El Ecuador es otro del que era en el 2006, lógicamente, pero cabe resaltar la inmensa obra pública, sobre todo la vial y la hidroeléctrica. Pero no solo es esta cuestión del cambio en cuanto a los elementos de producción visibles, sino también es el cambio en la idiosincrasia, en los hábitos, en las costumbres, en las buenas costumbres, si es que cabe el término, de los ecuatorianos. Al volver de la pausa vamos a hablar un poco sobre la fuga de cerebros, sobre la fuga de profesionales que buscan en otros países, que buscan en otras alternativas, el hecho de ejercer su profesión y sobre todo el mismo gesto también de buscar nuevas propuestas y que a veces lo hacen en este caso los países foráneos. Ya regresamos. Hagamos una reflexión, pensemos por un momento cuánto es lo suficiente que necesitamos para vivir bien. Hammer, un Porsche 911. Amor, sexo, pasión y estado. Embarazarme otra vez. ¿Cuánto es lo suficiente para vivir bien? Si tú te sientes feliz, eso vas a transmitir felicidad. El buen corazón para todo. Vivir en armonía. El amor por la familia. Que todos vayamos juntos. Que nadie se quede atrás, que todo alcance para todos y que a nadie le falte nada. ¿Qué te puedo yo decir del buen vivir? Descubre la magia que está en tu piel con Distribuidora Susi. La ropa interior que cautiva y seduce con la máxima comodidad. Lencería en las marcas más reconocidas. Bodys. Ropa de bebé. Pijamas. Ternos de baño y más. En variados modelos y a los precios más convenientes. Distribuidora Susi. Nuestro mundo es la ropa interior.
a la segunda temporada de su programa Mi Yacta. A través de Cotopaxi TV, una buena señal. Te acompañamos en los momentos más emocionantes de tu vida. Atención personalizada. Nuestra amabilidad garantiza resultados. Sentimos pasión por nuestro trabajo. Garantizamos profesionalismo y dedicación. Laboratorios Labsag. Innovamos para servirle mejor. Dirección: Marqués de Maenza y Belisario Quevedo, esquina. Un texto de Galeano dice: ¿hasta cuándo los países latinoamericanos seguiremos aceptando las órdenes del mercado como si fueran una fatalidad del destino? ¿Hasta cuándo seguiremos implorando limosnas a los codazos en la cola de los suplicantes? ¿Hasta cuándo seguirá cada país apostando al sálvese quien pueda? ¿Cuándo terminaremos de convencernos que la indignidad no paga? Y nos convertimos en esos suplicantes. El hecho de la edición científica, de la literatura científica, de la literatura investigativa también es importantísimo porque evidencian y vuelven tangibles eso que es aparentemente subjetivo o que es invisible. ¿Qué hacer cuando quizás no son prioridad dentro de las editoriales locales y que se ha sido una obligación para la academia o inclusive, creo yo, para los gobiernos seccionales, porque tienen sus departamentos de cultura, pero que ellos simplemente se referirán a hacer ediciones de rendiciones de cuentas, de informes generales o revistas con muchas fotografías de carácter social o de carácter evidentemente efímero? Sí, Miguel Ángel, usted antes de ir al corte dejó planteada la inquietud de la fuga de cerebros. La fuga de cerebros no es de hoy, es de hace mucho tiempo, producto de la geopolítica. Una geopolítica que ha hecho que las mentes más brillantes de los países denominados tercermundistas generalmente no encuentren espacio para sus grandes capacidades en sus propios países, lo que hace que busquen en las grandes potencias el espacio de su realización profesional como tal. Y eso obedece precisamente a la matriz productiva como tal, por ser países productores primarios de materias primas, y que no vamos dando ese salto hacia lo que significa, ahora ya no siquiera a la matriz industrial, sino avanzar a lo que significaría esa sociedad del conocimiento de la que tanto se habla y de la que no se quiere entender. Yo quisiera, para explicar esto, decir algo que me parece muy didáctico. Nuestros pueblos originarios manejaban el concepto de los amautas, de los hombres sabios. Sí. Y los hombres sabios eran producto de su experiencia de vida. Eran no solo los que habían avanzado cronológicamente en el tiempo, y eran esos viejos sabios, sino que además eran los que habían recogido y tenido una serie de experiencias de vida que a su vez la trasladaban en conocimientos a otros más jóvenes. Y eso hacía que se genere todo un movimiento cultural. Eso lastimosamente acá se desperdicia producto de esta fuga de cerebros. Y se desperdicia producto de no entender lo que significa la alta capacidad que pueden tener nuestros pueblos como dinámica social para generar este tipo de producciones
que nos podrían poner a la vanguardia en una sociedad del conocimiento, que no es solamente desarrollar tecnología, que no es solamente desarrollar nuevas industrias, sino que ese conocimiento es un estilo de vida. Eso es lo que no se entiende. La sociedad del conocimiento es un estilo de vida, y lo que no se ha definido por parte del gobierno en el Ecuador es cómo, respetando el estilo de vida de los ecuatorianos, dinamizamos ese estilo de vida para dar el salto a esa sociedad del conocimiento. Y allí viene el gran dilema de lo que significa difundir la producción intelectual, que usted señalaba en la última interrogante que me hacía. Esa producción intelectual en la cual, en muchos de los casos, todos aquellos que de una o de otra manera generamos producción intelectual, para ver plasmada en la impresión de un libro, de una obra, para ver realizada el proceso de divulgación, los propios generadores de la producción intelectual tenemos que convertirnos en buscadores de financiamiento, en gestionadores de impresión, en diagramadores y en muchas cosas más, producto de que no están articulados adecuados sistemas de edición de la producción científica y de la multiplicación de saberes. Hoy por hoy hace falta generar redes adecuadas que vayan garantizando esta multiplicación y generación de saberes. Hoy por hoy, por ejemplo, no debemos quedarnos en el simple, pero ya difícil y costoso hecho de producir una obra, imprimir la obra, muchas veces regalar la obra, sino que a su vez debería generarse todo un movimiento de redes de generación de conocimiento que hagan posibles debatir esas obras, ubicarlas en el escenario de la discusión general, cosa que no se hace ni con la literatura, ni con la poesía, ni con los libros científico-técnicos. Desde luego. Y esos son los grandes dilemas que actualmente tenemos. A la academia se le exige hacer esas cosas, pero no se les da presupuestos. Se limitan los presupuestos, los presupuestos se esquematizan a que se puedan presentar proyectos de investigación o trabajos de generación de conocimientos única y exclusivamente direccionados a lo que le interesa al gobierno nacional, más no lo que le puede interesar a los generadores de ciencia y al país como tal, que son los elementos difíciles, ¿no? Usted ha dado un ejemplo certero que me parece muy importantísimo. Me agrada saber este tema y pues bueno, la buena conversación va fluyendo de esta forma. Usted ha dicho el amauta. Esa persona sabia que no solo ha sumado tiempo y experiencia, sino que tiene la obligación deontológica, digo yo, de compartir el conocimiento. Pero esa forma de compartir es a través de la oralidad, lógicamente. De ser el caso, bueno, pues si es que nosotros nos sentimos unos amautas contemporáneos, si es que cabe el término, sería a través de la edición de esa generación científica. Pero eso es lo que yo denomino, y que hasta la saciedad lo he dicho, la ternura del conocimiento. Es decir, a pesar de que la ciencia seguirá siendo una cuestión muy fáctica, muy rígida, que no advierte ciertas subjetividades, pero la ternura del conocimiento está a través de ese compartir los saberes. Y lo hace tan simplemente en el hecho de la cocina, por ejemplo, la abuela que enseña a cocinar a su nieta o a su nuera o a alguien en especial, a través de esa ternura del conocimiento, a través de la oralidad. ¿Cómo hacemos nosotros para que puedan plantearse escuelitas del pensamiento o una escuela de pensamiento donde se pueda comprometer todos en común, no solo el que produce conocimiento, no solo el alumno, sino absolutamente todos? Mire, múltiples factores pueden concurrir para ello. Pueden efectivamente las organizaciones promotoras de actividades culturales, las instituciones educativas hacerlo, pero ello debe partir del concepto de familia, un concepto renovado de familia, el concepto renovado del amigo, de la gallada, del barrio. Mire, se me vino a la mente cuando usted planteaba la inquietud y hacía la reflexión, se me vino a la mente el conversatorio de hace pocos días en la Casa de la Cultura sobre la obra de Gabriel García Márquez, en donde, entre otras cosas, se decía que Gabriel García Márquez, para crear su realismo mágico y plasmarlo en el papel y en obras maestras como las que hizo Gabriel García Márquez,
se lo hizo a partir de escuchar las historias de sus mayores, de los abuelos, de esas vivencias, de ver los pueblos como Aracataca, como Macondo, ¿no es cierto?, convertidos precisamente en una vivencia común de América Latina y de nuestros países y de nuestros pueblos. Y que efectivamente allí estuvo una presencia de amautas, ¿no es cierto?, exacto, que fueron transmitiendo esto y generaron este gran embrión de conocimiento. Y se me venía a la mente otra frase que escuché allí mismo, cuando se decía que nuestros pueblos latinoamericanos y nuestro pueblo ecuatoriano, con sus diversidades, en cada esquina de una ciudad, en cada barrio, en cada casa, podemos encontrar una historia distinta. En los olores y sabores de nuestras comidas, como usted señalaba, vamos a encontrar miles de historias. Para ello hay que recuperar, por ejemplo, el sobremesa, que es tan bueno. Recuperar cosas como estas, que hoy está puesto en tecnología, pero que son vivencia, ¿no?, que es la peluquería. Recuerde que espacios de buena tertulia eran la peluquería, era la carpintería, era la sastrería. Y era lo que denominaban en casi todos los pueblos, en el parque tradicional, el mentidero del pueblo, ¿no?, donde se reunían todos los mayores a conversar, donde inclusive se encontraban las dos generaciones, ¿no?, porque los mayores se detenían en un sitio específico en los parques, mientras que la juventud rotaba en forma, digamos, en direcciones distintas, ¿no? Las mujeres iban rotando en las manillas del reloj y los hombres a la inversa, para ir entablando, si se quiere, los primeros pololeos de diálogo y luego generar una dinámica social, que forman partes de la vivencia de nuestros pueblos. Mire, curiosamente, en las comunidades de los pueblos indígenas todavía hay bastante de esta comunicación verbal para transmitir el conocimiento que se la desperdicia. Nosotros, dados a que formamos parte de esta cultura occidental, como que perdemos estas identidades, ¿no es cierto? Por eso es que bienvenido sea el que podamos, a través de los medios de comunicación como la televisión, ahora exponer nuestras canas, pero para decir que esas canas también son producto de años de experiencia, que ojalá podamos, a través de tertulias, de conversaciones informales, de este tipo de cosas que dan la pauta para que muchos jóvenes se interesen, esos jóvenes mismos vayan a sus espacios propios a multiplicar cosas. Recordemos que la cultura se forma desde múltiples espacios. Mire, el club deportivo del barrio, de la parroquia, antes era el espacio de reunión de los jóvenes, no solo para hacer deporte, sino para vivir la dinámica social, porque tenían el título de clubes sociales, culturales y deportivos. El deportivo era al final, era la conclusión de lo que significa identificarse con la música, con la danza, con el teatro, con el hacer melcochas, con el hacer una serie de cosas que forman parte de nuestras culturas propias. Y de las fiestas populares, de las fiestas populares, por ejemplo. El Año Viejo, el Carnaval, bueno, en fin. Y de muchas otras que se van perdiendo. Y allí viene el gran dilema de lo poco o nada que han hecho los gobiernos locales. Cuando usted decía que los gobiernos locales, pese a que tienen también la obligación de divulgar la cultura, y simplemente se han quedado en lo que significan estos folletos de divulgación de, entre comillas, rendición de cuentas, que en muchos de los casos se convierten en una colección fotográfica para sentirse importante las autoridades de turno. Lo que deberíamos precisamente reclamar a esos espacios de gobierno es que se entienda que la cultura son dinámicas, que los museos ya no pueden ser los museos como eran antes, que los museos tienen que ser museos vivos, convocantes, que las bibliotecas de las que hoy decimos que lucen vacías, tienen que ser bibliotecas atractivas, donde el joven pueda sentirse cómodo para poder citarse inclusive con la novia y entre leer y leer una buena poesía, poder también conversar. Esos son los espacios que no se generan en ciudades amigables. Mire, acá mucho hablamos de nuestro centro histórico de la ciudad, pero con un nivel de desconocimiento tal que ha hecho que muy sueltos de huesos, inclusive aquellos que forman parte de la Comisión de Centro Histórico, salgan a decir: no importa, ya autorizamos que se derroque la casa con que quede la fachada. Mire, cuando se manejan los centros históricos con el fachadismo, es realmente haber perdido la esencia. Y eso es lo que quizá está haciendo el gobierno nacional, ¿no? Querer montarnos una especie de fachada para mostrar una fachada como que todo está bien, pero dentro de la casa no hay nada. Y eso es lo que hay que nutrir, lo que está dentro, esa esencia de hogar
como tal, esa esencia de convivencia que debe existir como tal entre los pueblos del Ecuador. Ahora, está la otra parte que no es tampoco halagadora, no es tampoco halagüeña, en el sentido de que el investigador, el escritor, el científico, pues no tiene igual un real reconocimiento dentro de la estructura social, y mucho menos en el sentido de poder gratificar su esfuerzo, porque se cree que un pensador o un científico, pues si es que no se esfuerza, o el esfuerzo de la mente está subestimado hasta el punto de decir que no hace nada, ¿no? Ahora mire, Miguel Ángel, eso no es de ahora ni privativo de nuestros pueblos subdesarrollados. Ayer nomás veía una noticia de CNN en donde un investigador le ahorraba millones de dólares en gastos a las aerolíneas, producto de que había hecho una investigación de cómo aprovechar mejor los vientos para, gastando menos combustible, llegar en horas puntuales a los diferentes destinos. Eran millones de dólares lo que se ahorraban producto de esa investigación que había hecho un individuo, no recuerdo de qué país. Pero curiosamente esos millones de dólares que se ahorran ahora las aerolíneas o se van a ahorrar producto de utilizar ese conocimiento, cuando le preguntó el periodista, ¿y cuánto ganó usted que fue el generador de esta idea y de este proyecto? Decía, yo me siento muy gratificado, he logrado que me entreguen $150,000 con los cuales voy a renovar la cocina de mi casa. Entonces, y estamos hablando de países desarrollados, de alta tecnología y todo lo demás. El caso ecuatoriano es mucho más grave, ¿no? Por tanto, quien se dedique de manera permanente a lo que significa generación de ciencia y demás, tendrá que ser como lo que siempre ha sido por años, ¿no? Aquellos atormentados muchas veces por el hambre y pidiendo prestado a los amigos para poder vivir. Pero de cierta forma quizás es un llamado de atención muy profundo al hecho de que cambiar el pensamiento, cambiar la idiosincrasia, cambiar de cierta forma también reorientar a una ideología, a una posición de país, como se lo quiere pintar al exterior. Porque en el exterior se nos ha halagado mucho en revistas importantísimas, económicas, modelos a seguir y un sinnúmero de cosas. Yo hacía referencia de que, si bien es cierto, el investigador, catedrático también, expresidente Rodrigo Borja, su enciclopedia de la política que le ha costado muchos años de investigación y de compilación, no ha incluido, por ejemplo, el término revolución ciudadana. Pero ahí vienen los entre comillas, halagos hacia fines personales, en el sentido de que a lo mejor, pienso yo, no sé, estarán pensando en incluir ciertos términos contemporáneos o de uso, erróneos o no, para que se incluyan en esta obra que ahora es motivo de consulta dentro de las universidades más importantes del mundo. Bueno, sí, la obra de Rodrigo Borja es una obra monumental, indudablemente. Yo tuve la oportunidad de conversar largamente con Rodrigo Borja en España, con motivo de una invitación que nos hicieran a los dos a un evento internacional en el que el Ecuador era el eje de análisis hace algunos años. Y allí precisamente yo le consultaba una serie de aspectos relacionados fundamentalmente con cuándo decide incorporar o no a la enciclopedia determinados términos. No me atrevería hoy, en este momento, a decir el por qué todavía no está. Probablemente porque la revolución ciudadana todavía es una fantasía, una ilusión. El término socialismo del siglo XXI. El término socialismo del siglo XXI quizá es más internacional, hay algunos esbozos, algunos escritos, pero todavía no tiene una base sustentatoria sólida, ¿no es cierto? Lo que yo sí le diría a Miguel Ángel es que este gobierno hay que reconocerle que tiene la gran capacidad de votar y poner en el debate de la opinión pública una serie de cosas pese a que ellos no sepan de qué se trata. Yo, por ejemplo, invitaría a que los ecuatorianos no le tengamos temor a lo que significa poner en el debate esto del cambio de matriz cognitiva, esto del cambio de matriz productiva, pero que desde las ópticas del análisis de coyuntura
y desde lo que significa ir entendiendo esto como dinámica social, podamos apostar con elementos que en determinado momento dejen sin piso la propaganda política y nos lleven al Ecuador precisamente a entender de lo que se trata, nos lleven al Ecuador con dinámicas propias a buscar ese camino que se está buscando. Yo no le veo nada de malo en aquello, Miguel Ángel. Yo diría, por ejemplo, en este ámbito de la generación de científicos, de investigadores, a mí me entusiasma mucho que, por ejemplo, hoy en las universidades estemos hablando de los semilleros de investigadores, donde investigadores máster, investigadores, se podría decir, con algún recorrido, puedan tener en torno así a una serie de jóvenes con inquietudes en torno a esa temática. ¿Cuáles son las garantías, arquitecto? Allí vienen las dudas, ¿no? Y que son cosas que hay que normarlas, son cosas que, entre otras cosas, hay que irlas, en el caso de las universidades, abriendo el camino a trocha, realmente empujando el proceso, no teniéndole miedo a si nos brindan o no garantías, sino a hacerlo y desde el hacer exigirlo. Hay mucha capacidad que realmente sorprende en la generación joven, en cada una de las profesiones. Yo pienso que el momento que vaya produciendo cada uno de esos elementos, con la guía de estos investigadores máster en los semilleros de investigación, y a partir de apuntalar inclusive proyectos de investigación financiados por CENESID, por CEMPLAR, por cualquiera de estos organismos, podamos a esos mismos organismos decirles: hay otros espacios que se pueden ir abriendo. Ahora, sí me parece muy interesante esto, y ya para puntualizarnos en la cuestión local, sí nos gustaría entender cuáles son las motivaciones o los beneficios que van más allá de la calificación, de la nota o de la beca, ¿sí? Porque hay otras figuras también, por ejemplo, la asistencia de cátedra, que por lo general en nuestro medio no es tan común, y que eso es un perfil de formación, inclusive de lo que puede ser una docencia universitaria. ¿Por qué se privan de esas cosas y por qué no existen estos alientos que vayan más allá, como digo, de la calificación? Que el éxito sería poder inclusive otorgarles una remuneración que lógicamente creo que debe estar enmarcada dentro de los estatutos o dentro de estas normativas para garantizar esta formación de científicos e investigadores. Mire, usted ha puesto un tema muy interesante en lo que significa el estímulo al investigador joven, que vaya más allá de lo mediático que implica la nota, que implica este tipo de cosas, que se vuelven inmediateces que de pronto el joven valora, ¿no? Y dice: para tanto esfuerzo, tan poco estímulo, te desmotiva. Me desmotivo, ¿no es cierto? Y lo que supuestamente son estímulos se convierten en desmotivadores de ese quehacer. Yo sí creo que, por ejemplo, debería generarse un amplio proceso de garantías para lo que significaría ayudantías de cátedra. Esas ayudantías de cátedra a partir de estos investigadores jóvenes que se van generando. Es más, el Ecuador necesita con urgencia ir preparando la generación de relevo. Exacto. La Universidad Ecuatoriana, por ejemplo, de aquí hasta el 2016, va a tener que renovar más allá del 60% de su planta docente. Y en el caso de universidades centenarias, la situación es dramática, en donde generalmente en las universidades centenarias, donde ya su planta docente es de muchos años, producto de las nuevas leyes, tendrán que de manera obligatoria salir un altísimo porcentaje de docentes, de manera obligatoria, y otros que cumplirán determinados periodos también se verán obligados a salir. Periodos y perfiles, ¿no? arquitecto. Exactamente. Y es en ese marco, Miguel Ángel, que yo creo que cabe muy bien lo que significa la generación de relevo, con estos investigadores que pueden irse incorporando en la ayudantía de cátedra. Y para ello hay que atreverse a hacerlo. Lastimosamente, la ayudantía de cátedra desde hace muchos años, pese a haber sido parte de lo que significaron las reivindicaciones de la primera y segunda reforma universitaria en el Ecuador, que una y la otra tuvieron su génesis en el Manifiesto de Córdoba de Argentina, con la gran transformación de la Universidad Ecuatoriana, en los últimos años ha quedado, si se quiere, casi en el olvido,
esa ayudantía de cátedra que debería servir permanentemente para motivar a la juventud a encontrar un sendero por esta formación de amautas, ¿no? De aquellos que, recibiendo los consejos de profesores mayores, puedan ir generando su propio proceso y su propia innovación, su propia nueva generación del conocimiento. Miren cuán dinámico es el asunto, que si se tuviera a esta nueva generación de ayudantes de cátedra, los procesos del cambio de la matriz cognitiva serían mucho más rápidos, incluso en el uso de la tecnología. Desde luego. Recuerde que hoy se habla de que existe en la sociedad mundial 3 tipos de seres humanos, ¿no es cierto?, en relación a la tecnología. Los nativos, que nacieron con la nueva tecnología, que se dice que ya vienen con chip incorporado, ¿no es cierto? Los colonos, que son una generación, si se quiere, sándwich, entre que sí están vinculados con la tecnología, pero que ya no nacieron en la tecnología, y los más avanzaditos en años, que resulta que todavía se le tiene como el cuco a la tecnología, ¿no es cierto? Al no existir esta combinación adecuada entre nueva generación, viejas generaciones, o como quiera que le queramos llamar, se produce esta ruptura en el manejo y aprovechamiento de la tecnología, y lo que hacemos es pasarnos a convertir en dependientes subutilizatarios de la tecnología. Lo que se llama posmodernismo. Pongo un ejemplo, Miguel Ángel. Si nos ponen una computadora última generación, en determinado momento a la computadora lo único que le hacemos, pese a que sea última generación, y ya piense muchas veces solita esa computadora, la usamos como que fuese una moderna máquina de escribir y pare de contar, ¿no es cierto? Cuando ese no es el objetivo precisamente, allí se desperdician recursos. Allí sí doy la razón en el hecho de vincularnos adecuadamente a la tecnología, pero ese vincularnos adecuadamente a la tecnología no significa que convirtamos a los seres humanos en esclavos de la tecnología, sino que los seres humanos aprovechemos la tecnología. Y allí vienen los errores de concepto del gobierno nacional, de creer que todo es tecnología, cuando en realidad todo es esencia, todo es lo que usted decía hace un momento, la ternura del conocimiento, ese filosofar con el conocimiento, ¿no es cierto? El manejar adecuadamente la epistemología como tal, para poder recrear todo lo que significan vivencias, y en el marco de las vivencias lo que podamos no solo transmitir, sino lo que podamos de manera efectiva hacer que sienta y que vibren todas las generaciones igual. Para concluir con esta conversación, que me parece muy importante, muy halagadora, el asunto de rescatar a los amautas. Hay generaciones que están por, lógicamente, cumplir su proceso, y que de cierta forma han acumulado también conocimiento, han acumulado ciertas vivencias, ciertas cosas que me parecen muy interesantes. Por citarlo de manera puntual, y sé que compartimos esa amistad, el caso de Rodrigo Campaña, por ejemplo. ¿Qué va a pasar cuando estos amautas ya no estén entre nosotros? Lógicamente vamos a enfrentar un horror que significa la pérdida de un conocimiento fundamental para nosotros como identidad y como ciudadanos, más allá de la amistad que le tengamos, ¿no? Mire, eso realmente es una preocupación que creo que la compartimos desde hace algún tiempo, Miguel Ángel, y que yo creo que está siendo preocupación en muchos sectores del país, y aquí en La Tacunga y Cotopaxi en sí, estamos viendo que precisamente algunos de esos amautas urbanos ya se nos han ido. Desde luego. Y mucha de su obra ha quedado dispersa. Inconclusa. Inconclusa en muchos casos y perdida en otros. Mire, yo recuerdo hace algunos años atrás, cuando yo todavía era rector de la Universidad de Cotopaxi, alguien me pasó la información de que la biblioteca que tenía el padre del que fue hasta hace poco rector de la Politécnica Nacional, Alfonso Espinosa, la biblioteca de la casa nativa de aquí estaba allí y que nadie quería hacerse cargo, nadie sabía de esos libros. Yo como rector me fui y le visité a Alfonso en Quito y le digo, mira, si nadie quiere hacerse esos cargos que dicen que esos libros que están en la casa de tu padre, nos gustaría como universidad rescatarlos, llevarlos a la biblioteca.
Y Alfonso me dijo, lastimosamente es demasiado tarde, yo también me enteré de demasiado tarde, sé que ya metieron un tractor y desapareció todo. Mire lo duro que es. Claro, ¿no? es lo duro. Si vemos inclusive las bibliotecas, a eso súmele el conocimiento de toda esa gente acumulada por años. Gente que de los que van quedando ya superan los 90 años de experiencia, con una increíble capacidad inclusive para generar cosas frente a las limitaciones que tuvieron en su época y que van quedándose allí, ¿no? Yo le diría que en eso tenemos una tarea muy grande. Yo de alguna manera, precisamente pensando en eso, creé la página web Cotopaxi Nuestro, en donde estoy tratando de ubicar una biblioteca virtual que rescate la obra de aquellos, en otros casos que les ubique en el concierto del pensamiento para que otros más avanzados puedan de manera natural acercarse, ¿no? Ser consecuentes Exacto. con aquello. Mire, uno de mis estudiantes en comunicación social en la universidad me decía, y yo soy casado con una nieta de Sócrates Hernández, me decía él, ¿no? Y he visto la obra que tiene, la poesía que tiene Sócrates, y alguna vez decía él que le ha preguntado por qué no ha publicado, y Sócrates le había dicho que ya era un poquito tarde y demás. Pero mire, toda esa producción alguien debe irla rescatando, ¿no es cierto? Compilarlas. Y tiene que irse compilando y tiene que irse divulgando, generando junto a la obra escrita los conversatorios, Miguel Ángel, esos conversatorios necesarios que en muchos casos pueden ser de vivencia de tú a tú y en otros pueden ser a través del medio de comunicación con la gente que nos ve cómodamente sentada en su sala, en su casa, y que ojalá conversaciones como estas les motiven a que conversen entre ellos, quizá abrir el álbum de viejas fotografías de la casa y poder recordar cómo era esa latacunga romántica de la que hablan las canciones, ¿no es cierto?, de la que hablan los poetas, poder desde la casa, a partir de las propias vivencias, de las castas de los abuelos, recordar precisamente cómo eran las comunicaciones antes y cuánto se vivía las experiencias de una ciudad en ciernes, pero de unos grandes espacios con molinos, de unos grandes espacios con producción agrícola, en donde eran otras las vivencias, pero que todo ello puede rescatarse. Y puede rescatarse a partir de hacer una vivencia colectiva que se llama identidad. Queremos agradecerle, arquitecto, siempre es halagador y placentero conversar sobre estos temas y sobre el gesto mismo de que Francisco Ulloa Enríquez es un buen conversador. Gracias a usted, arquitecto, por estar con nosotros. No, a usted, Miguel Ángel, por la invitación, siempre será grato. Gracias por el halago. Ojalá la ciudadanía no se haya aburrido. Lo que hemos querido hacer es precisamente un buen espacio de tertulia en esto que es una peluquería que ojalá tenga muchos años de vuelo a través de la televisión. Desde luego, esperemos que así sea. Y agradecerles a ustedes que siempre están pendientes de nuestro espacio y como siempre para disfrutar de la buena compañía y sobre todo de la tertulia. Muchísimas gracias y hasta la próxima.